Buenos días, mi nombre es Jesús David. Y mi nombre es Daniel Saraza López. Hoy les venimos a traer un debate sobre los aportes del derecho romano a... Los aportes del derecho romano a el derecho civil, el comercial, el público y el privado. Todo esto lo haremos desde una postura crítica y tradicionalista. Yo tomaré la postura crítica. Y yo la tradicional. Comencemos este video. Hablando sobre los aportes del derecho romano al derecho privado y dando un breve resumen de su historia y cómo esta historia aportó al derecho privado de nuestra época. Bueno, basándome en los textos de Diego Luis Córdoba y Guzmán Brito, en los cuales hacen alusión a que el derecho romano fue base fundamental de las legislaciones europeas, como lo fue en el caso de España, Francia e Italia. Claro ejemplo de esto fue el Código Civil de Italia de 1865, en el cual su principal aporte fue el derecho romano. Por otro lado, en América Latina, como fiel seguidora de las instituciones y costumbres europeas, luego de su descolonización, ya le quedó retomar a sus colonizadores para la construcción de sus nuevos estados. Claro ejemplo de esto se pone en el Código Civil colombiano en el artículo 1123, que expresa meramente el derecho romano. Y no solamente en eso, sino también en toda la codificación que actualmente vemos, ya que fueron los romanos quienes implementaron lo que fue los códigos y las leyes escritas. Por otro lado, en cuanto a lo privado, también definió lo que fue a la persona, las potestades familiares, las sucesiones, las obligaciones y la creación de contratos. Bueno, ahora continuaremos con la visión crítica. Desde la postura crítica del derecho romano, la caída del Imperio Romano de Occidente significó, por así decirlo, la inexistencia del derecho romano por ese entonces. Ahí es cuando viene Justiniano y recopila ciertas partes del derecho romano para la creación del derecho de gentes de del derecho de Oriente. El derecho de Oriente se basa principalmente en el derecho de gentes, recopilado de Grecia, Babilonia y Egipto. ¿Por qué? Porque el derecho romano solamente se basaba meramente en los romanos, solo era un derecho para los romanos. En cambio, el derecho de gentes era un derecho más globalizado, era para todo el mundo. Es por ello que actualmente podemos ver más la existencia del derecho de gentes por encima del derecho romano. Más sin embargo, se ve que el derecho romano está presente en esencia y en espíritu. Por otro lado, el derecho romano tenía una gran cantidad de falencias con respecto a los contratos, ya que los contratos se basaban únicamente en un ritual, en un formalismo. Esos formalismos no tenían ningún carácter jurídico, que en la actualidad sí los hay. Es por ello que no hay ningún aporte del derecho romano en el ámbito del contrato, ya que este solo se basa, por un ejemplo, en darle la mano y decir, tenemos un contrato. No se enfocaba en el contrato en sí. Ahora continuamos con los aportes del derecho romano al derecho comercial desde un punto de vista crítico. Bueno, en cuanto a la influencia del derecho romano en el derecho comercial, no es del todo válida, ya que el derecho romano, sus actividades comerciales, principalmente la agricultura, se basaba en la agricultura, eran realizadas por los esclavos y los libertos. Estas personas, por así decirlo, no tenían ni voz ni voto frente al comercio. Por otro lado, un ejemplo que nos puede mostrar más los aportes significativos a la actualidad se puede ver. Los primeros pueblos que se dedicaron al comercio ampliamente y sólidamente fueron los asirios y los fenicios. Por otro lado, en Atenas, Grecia, se determinó la existencia de lugares que fueron destinados para el comercio. Esto aportó significativamente al derecho comercial, ya que en esos lugares para el comercio se establecían vínculos y relaciones de comercio entre los mismos mercaderes y comerciantes. Bueno, desde un punto de vista más tradicionalista, puede decirse que el derecho romano aportó en varios aspectos, tales como lo son las instituciones mercantiles, las cuales fueron la banca, las sociedades, entre otras, y diversas acciones, tales como la ejercitoria, institutoria y recepticia. Por otro lado, también es claro decir que los romanos crearon un sistema jurídico muy evolucionado, que continúa siendo fundamento de diversas instituciones del derecho privado que actualmente vivimos. Ahora continuamos con los aportes del derecho romano al derecho público desde un punto de vista crítico. Desde un punto de vista crítico del derecho romano, el derecho público en el derecho romano fue casi inexistente. ¿Por qué? Para empezar, el derecho romano no tenía una definición clara del Estado, por lo cual no había derecho público en él. Por otro lado, el Senado, que es uno de los organismos más importantes en la creación de derecho público, era meramente de apariencia, ya que en la época del Principado de Roma, el rey era el que manejaba los tres órganos del poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por lo cual el derecho romano no aportó a la fundación del derecho público.
Ahora, desde un punto de vista tradicional, podemos ver que los aportes del derecho romano, del derecho público, comenzaron desde la caída de la monarquía, ya que acá se desconcentra el poder y se crean grupos tales como lo son las asambleas y los senados, lo cual ahora en día es lo que forman las ramas del poder público. Por otro lado, el paso de las leyes orales a escritas era una forma de darle garantía a los ciudadanos, lo cual era fundamental en lo que venía siendo el derecho público. Los aportes del derecho romano al derecho canónico desde un punto de vista tradicional. Bueno, el derecho romano ejerció una gran influencia sobre el derecho canónico en tres aspectos. Uno era el terminológico, que era que la Iglesia acogió el latín como su idioma oficial y muchos otros vocablos, tales como el edictum, potestas y ordo. El otro era el técnico, que era con la elaboración de la legislación pontífice, que ha seguido algunas categorías romanas, por ejemplo la ordenación de las leyes. Por último está la institucional, que fue la que adoptó instituciones que eran como por ejemplo el sistema de recursos, que se basó más que todo en la época feudal que el Imperio Romano tuvo. Otra razón por la cual puede verse el claro aporte fue que la Iglesia fue obligada a tomar elementos de la ley romana, ya que estos fueron impuestos por los emperadores Justiniano I y Teodosio II. Seguimos con una postura crítica frente al derecho romano y sus aportes al derecho canónico. Para comenzar, quiero establecer la relación que tenía la Iglesia Católica con el derecho romano. Era más que todo una relación en donde el derecho romano estuvo subordinado a la religión católica. ¿Por qué? Porque prevalecía el fas, que era un derecho sagrado, por encima del ius, que era el producto del derecho creado por los hombres, la justicia y la jurisprudencia. Bueno, por otro lado, se ve una diferencia en la forma de operar, ya que la Iglesia, al separarse del derecho romano, del Imperio Romano, empieza a cambiar muchas formas. Por ejemplo, anteriormente los matrimonios no se celebraban como hoy en día, que hoy en día se celebran mediante un ritual solemne, bien sea civil o católico. Eso es un ritual solemne, lo cual significa que el derecho romano no intervino tanto, no aportó tanto al derecho canónico, porque este es completamente ligado a la Iglesia, ya que en gran parte del tiempo el derecho romano estuvo subordinado por la Iglesia. Es por ello que los aportes son meramente a la Iglesia católica.